El siguiente tema que vamos a ver es IPv6. Este es el último tema a nivel general del blueprint, como podemos ver aquí. Eh, es implementar IPv6. Y dentro de implementar IPv6, lo que nos comenta el blueprint que debemos de saber para el examen es describir IPv6, tanto la operación como el direccionamiento, describir la interoperación que existe IPv6 con IPv4, y también describir, configurar o verificar OSPF routing con IPv6. ¿Por qué nace IPv6? Esta es una pregunta muy sencilla de responder y es porque el direccionamiento de IPv4 ya se está acabando. IPv4, como sabemos, utiliza 32 bits. Si tuviéramos una red enorme y todos fueran host, podríamos tener un máximo de 2 a la 32 host. Sabemos que este número no es real porque tenemos redes, es decir, recuerden que una dirección de IPv4 se compone de dos cosas, la red y el host. Si todo fuera host, ese sería el número de direcciones que tuviéramos. Como les comento, también aquí están las reservadas, están las de múlticas, están todas, entonces este número no es real, pero nada más lo ponemos aquí para compararlo con IPv6 que utiliza 128 bits en su direccionamiento. Si igualmente todos fueran host, 2 a la 128 es 3.4 por 10 a la 38. De hecho, una calculadora científica no da todo el número, nos va a decir que es 3.4 por 10 a la 38, pero es más o menos este número donde las X no sé qué número sean porque como les comento no me lo dio la calculadora, pero hasta este número sí es correcto. Ahora bien, hablando de la vida real IPv6, por lo menos en México todavía no me ha tocado alguna implementación. Bueno, de hecho no me ha tocado ninguna implementación en ningún lado. Eh, y hablando de México, hay una empresa en particular, un cliente que ya quiere ir migrando todos sus servidores a IPv6 y más que todo para estar preparado para el futuro. De hecho, el NIC México, que es el que asigna direcciones IP, ya dio un ultimátum diciendo que hasta cierta fecha nada más va a asignar IPv4 y de ahí en adelante nada más va a asignar IPv6. Los gringos, como si ustedes se imaginarán, como Internet nació en Estados Unidos, ellos asignaron muchas direcciones IPs, entonces ahorita Estados Unidos dice que no hay ningún problema, que todavía pueden sobrevivir algunos años más con IPv4, pero lo malo es de que otros países, sobre todo en Asia, ya no hay espacio suficiente y en Asia ya hay implementaciones de IPv6 el día de hoy. ¿Por qué? Porque se podrán imaginar, pues para empezar está China, que es el país más poblado del mundo, les hace falta direcciones IPs y entonces ya tienen en operación IPv6. De hecho, el gobierno chino hizo eh, hizo un llamado a las empresas a ya implementar IPv6 y les dio dinero para que pudieran implementar IPv6. De hecho, les dio incentivos a las empresas para que hicieran esto. También en Estados Unidos, como les comento, no están tan preocupados, pero la parte de defensa, la parte del ejército, también dijo que para el 2008, eso lo dijo como en el 2006, que en el 2008 su infraestructura debería de estar con IPv6. La verdad desconozco si se hizo realidad o no, pero bueno, ahí está también la nota. Si comparamos el direccionamiento de IP versión 4 con IP versión 6, lo primero que vemos es que una dirección de IP versión 4 por lo regular se da en decimal. Por ejemplo, la 192.168.34.128 y separada por puntos cada número. Cada número de estos es un byte, entonces en total tenemos 4 bytes. Un byte está separado por los puntos, es decir, el 192 es un byte porque son 8 bits. Una dirección de IPv6, el formato está en hexadecimal, no en decimal. Y cada dos caracteres aquí que vemos, que es un número hexadecimal, es igual a un byte. Es decir, aquí tenemos 2 bytes, otros 2, otros 2, otros 2, otros 2, otros 2, otros 2 y otros 2. En total tenemos 16 bytes. Cada carácter, como les digo, cada dos caracteres es un byte. Y la notación nos dice que cada 2 bytes o cada 4 caracteres están separados por el signo de 2 puntos.
Algo muy importante para el examen es conocer exactamente cómo es el header de cada paquete de IPv6. Así como veíamos el header de un paquete de IPv6 en la parte de IP versión 4 en el CCNA, también es importante el conocer cómo es un paquete, el header en particular de un paquete de IPv6. La primera parte que vamos a tener es la versión, que es un campo de 4 bits y siempre va a tener un 6 porque es IP versión 6, entonces es lógico que siempre existe un 6 ahí en ese campo de 4 bits. Después viene lo que se llama Traffic Class. Ese es un campo de 8 bits, es una prioridad, es como el typo que se utiliza en IP versión 4 y como se imaginarán es usado para calidad en el servicio. Después hay algo que se llama Flow Level, que es un campo de 20 bits, y básicamente lo que es una etiqueta que está asociada a los flujos que existen. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Después tenemos el Payload Length, que es la longitud de los datos en sí. Es de 16 bits este campo y en estos 16 bits dice de qué tamaño son los datos que van a venir después del header. Después viene un campo que se llama Next Header, que es de 8 bits, y este sí es muy parecido al Protocol Field de IP versión 4, es decir, en ese Next Header, dependiendo del valor que exista aquí, se va a saber si va a ser un paquete de TCP, de UDP, de ICMP, etc. Después viene un campo que se llama Hop Limit, que es un campo de 8 bits, y como se imaginarán es como el TTL o el Time to Leap en IP versión 4. Es decir, en este campo va a haber un contador que cada vez que pasa por un router se va a ir decrementando. Cuando llegue a 0 ese paquete simplemente se desecha. Después tenemos la dirección fuente, que como se imaginarán es de 128 bits porque es una dirección de IPv6 y es la IPv6, es la dirección de IPv6 del source o de la fuente. Tenemos también el campo de Destination Address, que es también de 128 bits. Y como se imaginarán también, es la dirección de IPv6 del destino. Después tenemos una parte que es variable, que es el Extension Headers. Y algunas cosas, no todas, las que puede tener Extension Headers, es lo siguiente. Hop by Hop Options, si es que vamos a cambiar alguna opción cuando dé un salto. Destination Options, la parte de Routing, puede haber Routing en IPv6 obviamente. La parte de Fragment, y algo importante es de que existe el Authentication and Encapsulation Security Payload. Esto quiere decir que un paquete de IPv6 puede llevar autenticación como tal y no necesitamos de un protocolo aparte como IPsec. Este campo de aquí nos ayuda a hacer eso. Entonces, IPsec ya está dentro de IPv6. Esto es importante el saberlo. ¿Qué diferencias tenemos entre un header de IPv6 contra un header de IPv4? La primera cosa que vemos es el checksum. Si recuerdan, del CCNA, en IP versión 4 tenemos algo que se llama checksum, que básicamente lo que nos ayudaba a hacer era ver si un paquete llegaba bien del otro lado haciendo una operación. Ahora bien, IPv6 no tiene checksum. La parte de fragmentación, es eso del MTU, se maneja diferente también en IPv6. La parte de fragmentación viene en el extension header, que les decía que es la parte variable del header de IPv6, y los routers intermedios no fragmentan los paquetes, jamás los fragmentan. Tenemos el flow level, que eso no lo tenemos en IP versión 4 y nos va a ayudar a tener un mejor control del tráfico al saber de dónde a dónde son los flujos o pláticas entre hosts. El libro dice, y si el libro dice también hay que tenerlo en cuenta para el examen, que IP versión 6 es más simple y es más eficiente que IP versión 4. Realmente viéndolo desde arriba, IP versión 6 sí tiene algunas mejoras, como la parte de fragmentación. El checksum también es una mejora porque el hacer esa operación finalmente la tiene que hacer el router y eso es CPU del router. La parte del flow level también es algo interesante. Y aunque no viene aquí la parte de seguridad, que también es algo diferente entre IPv6 e IPv4, también es muy importante o es muy interesante el ver que ya el mismo protocolo de transporte, en este caso IPv6, puede manejar IPsec de manera separada.
o más bien de manera conjunta en el mismo protocolo en lugar de IPv4 que necesita de otro protocolo para poder encapsular el tráfico y mandarlo de manera segura. Entonces, sí es más eficiente, que sea más simple, no estoy tan seguro, pero bueno, el libro dice que es más simple, entonces lo dejamos así. Hablando un poco más de el direccionamiento de IPv6, el RFC de IPv6 dice que todo direccionamiento de IPv6 debería de ser diagonal 64. Eso quiere decir que vamos a usar 64 bits para definir la red y 64 bits para definir el host. La implementación de Cisco podemos poner diagonal 8, diagonal 64, diagonal 100, diagonal 127, diagonal lo que quieras, pero el RFC dice que deben de ser 64 bits para la red y 64 bits para el host. Esto es muy importante el tenerlo en cuenta porque muchas de las implementaciones o muchas de las reglas de IPv6 está tomando en cuenta esto y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, una dirección de IPv6 de 128 bits, aunque esté en hexadecimal, es una dirección que se ve muy grande y hay dos reglas para hacerla más pequeñas. La primera regla nos dice que una vez todos los ceros pueden ser reemplazados con dos puntos, y todos los leading ceros, es decir, los primeros ceros que hay en cada 4 caracteres pueden ser omitidos. Esas son las dos reglas que tenemos para hacer una dirección de IPv6 más pequeña. Vamos a ver un ejemplo donde hacemos esto de compactar una dirección de IPv6. Esa es la dirección ejemplo, que es 2001 2.034.0 2.0000 2.0000 2.0000 2.1000 2.0000 2.0001. La primera regla nos dice que si vemos 4 caracteres pegados con puros ceros, todo esto se puede resumir en 2 puntos, es decir, esta parte de aquí podemos convertirla a esto. 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos significa que aquí hay puros ceros. Eso es lo que significa. Ahora, eso, como se imaginarán, la regla dice que eso nada más lo puedes hacer una vez. ¿Por qué nada más se puede hacer una vez? Porque si lo tenemos 2 veces, no vamos a poder saber cuántos ceros van en cada uno de ellos. Entonces, los 2 puntos, nada más pueden ir una sola vez. Eso es lo que dice la regla. Entonces, por lo pronto ya compactamos toda esa dirección a solamente esta parte de aquí. La siguiente regla lo que nos dice es de que todos los ceros del principio de cada 4 caracteres se pueden quitar. En este caso, 0,340 se puede compactar a 340. El 1000 no se puede compactar porque no tiene ceros al principio, nada más al final. El 0000 se puede compactar a un solo cero y el 0001 se puede compactar a un solo 1. Entonces la dirección nos quedaría así. 201, 2.340, 2.2.1000, 2.0, 2.1. Esa es la misma dirección que está acá, pero compactada. Para el examen seguramente les van a pedir compactar direcciones IPv6. Entonces, sí es importante el saber las reglas, es importante el saber que solamente se puede usar una vez el 2 puntos, y que los únicos ceros que se pueden quitar son los que están al principio de cada 4 caracteres. En IPv6 no existe como en IPv4 las clases. Recuerden que estaba la clase A, la clase B, la clase C, la clase D, la clase E. En IPv6 tenemos 3 tipos de direcciones. Tenemos las unicast, las multicast y las anycast. Lo primero que podemos ver es de que en IPv6 no existe como tal el broadcast. Realmente sí existe, pero es un multicast, pero bueno. Entonces tenemos la parte de unicast, que como se podrán imaginar es cuando un host le envía un paquete a otro host. Multicast, como se podrán imaginar después de ver multicast, es cuando un host le envía a varios hosts, pero no necesariamente a todos. Como les decía, técnicamente no existe el broadcast en IPv6, pero en multicast
hay una dirección que es que le llegue a todos en el segmento y eso es un broadcast finalmente, pero como tal técnicamente no existe un broadcast. Finalmente tenemos la parte de Anycast que no la vamos a ver a detalle, realmente no es parte del examen, pero básicamente lo que hace una dirección de Anycast es mandar tráfico a la interfase más cercana a un grupo en particular. Es algo así como multicast, pero con Anycast se puede hacer balanceo, etcétera. Realmente va más allá de lo que nos pide el examen del BSSI. De hecho, en la parte del CCIE de Routing and Switching, que sí se ve IPv6, no se ve nada de Anycast. Entonces es algo que se ve muy por encima y la única definición que deben de saber es esa, que es para mandar a la interfase más cercana de un grupo. Hablando de... es como una dirección de multicast parecida, pero la diferencia es de que puede haber varias interfaces de salida. Ya hablando del direccionamiento en sí, ya viéndolo con números, tenemos varios tipos de direcciones. Tenemos las que se llaman Global Unicast. Las Global Unicast son iguales a las IPs públicas de IP versión 4 y se asignan desde la 2000 lo que sea, es decir, 2000 dos puntos lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, hasta la 3 FFF lo que sea, lo que sea, lo que sea. Como nota adicional, el primer bloque que se está asignando en Estados Unidos es el 2001. Ahora bien, el 2002 vamos a ver más adelante de que es un caso especial, pero por lo pronto debemos de saber que el Global Unicast es de la 2000 dos puntos lo que sea, lo que sea, lo que sea, hasta la 3 FFF lo que sea, lo que sea, lo que sea. Eso es el direccionamiento de Global Unicast. Existe el concepto de site local. Site local, si vemos una dirección que empieza con FECO, significa que es site local y este viene siendo el direccionamiento privado. Es igual al IP versión 4 direccionamiento privado, es decir, la 192.168.00 diagonal 16 o la 10.0.0.0 diagonal 8. Ese es el direccionamiento privado, el site local. Tenemos un direccionamiento que no tenemos en IP versión 4, que es el link local. Si empieza con FE80, sabemos que es una dirección link local. Y el direccionamiento de link local lo que hace es un direccionamiento especial que todos los equipos que tengan IPv6 lo deben de tener. Y es un direccionamiento en el que solamente se ven aquellos elementos de red que están directamente conectados, que están en la misma red directamente conectados. Que el siguiente salto es equipo, es decir, no se puede que sean entre dos redes diferentes. En una misma red debe de haber un link local que empiece con FO80 y ese direccionamiento no sale de ese segmento de red. Finalmente tenemos el multicast y el multicast empieza con FF. FF lo que sea es multicast. Hablando de direccionamiento de multicast, tenemos ciertas direcciones que ya están predefinidas, al igual que como veíamos en IPv 4 que varias direcciones estaban ya reservadas. En IPv6 es igual. Existen más que estas, pero estas son las que son importantes para el examen. Esas sí no las tenemos que aprender para el examen. Y básicamente tenemos que FF01 2.2.1, recuerden que aquí hay puros ceros, porque es 2 puntos, 2 puntos. Esta se llama Interface Local y va a todos los nodos, es decir, esto es un broadcast como tal. No se llama broadcast técnicamente, es simplemente un multicast que va hacia todos los nodos. Tenemos el FF02 2.2.1 que también es hacia todos los nodos, pero técnicamente se llama link local. Tenemos la FF01 2.2.2 que es interface local y a ese grupo pertenecen todos los ruteadores, es decir, si tiramos un ping a esta dirección nos deben de contestar todos los ruteadores que están en ese segmento. Tenemos la FF02 2.2.2 que es link local y es también todos los ruteadores. Tenemos la FF02 2.2.5 que ese es miembro todos los ruteadores que estén corriendo OSPF versión 3. OSPF versión 3
es la versión de OSPF que maneja IPv6. Tenemos el FF02 2.2.6, que esa dirección es el DR y BDR de todos los ruteadores que están corriendo SPF versión 3, pero nada más el DR y el BDR. Si se fijan, en IP versión 4, en este caso era la 224.005 y en este caso era la 224.006. También tenemos la FF02 2.2.9 y son aquellos ruteadores que están corriendo RIP NG. NG se le conoce como Next Generation o siguiente generación y se pronuncia en inglés RIP NG, es como normalmente se escucha en el medio. ¿Cuál es la de IP versión 4? 224.009. Entonces, si se fijan, es fácil de recordar, nada más hay que recordar que ahora es FF02 en lugar del 224. ¿Cómo podemos configurar IPv6 en alguna interfase, ya sea de un router o ya sea de un host? Se puede de 4 maneras. La primera es de manera manual y las siguientes 3 es de manera automática. Una es el EWI-64, que básicamente toma la dirección MAC address, le hace una pequeña operación y la coloca como la parte de host de una dirección de IPv6. La otra es por medio de DHCP. Y si es una computadora, por ejemplo, la computadora al mismo tiempo puede recibir ambas direcciones, es decir, una dirección de IPv4 y una dirección de IPv6. Y está la parte de Stateless Autoconfiguration, que esta la vamos a ver también un poquito más adelante, pero básicamente es que el router le entrega la dirección sin ser servidor de DHCP a los hosts. La parte de EWI64, como les estaba comentando, es cuando tomamos la MAC address de la interfase que queremos configurar como IPv6 y a partir de esa MAC address ponemos la parte del host de IPv6. La MAC es de 48 bits, IPv6, la parte de host es de 64 bits. ¿Se acuerdan que les comentaba que en el RFC dice que una dirección de IPv6, los primeros 64 bits son de la red y los segundos 64 bits son del host? Como les comentaba, en los routers Cisco se puede poner la máscara que queramos, no diagonal 64, pero se está haciendo un estándar, o ya es un estándar porque ya está en un RFC, que debe de ser de 64. Se podrán imaginar que esto realmente es desperdiciar mucho direccionamiento, porque yo no me puedo imaginar un segmento de red que tenga un diagonal 64. Es decir, podríamos tener 2 a las 64 hosts en ese segmento. Pero bueno, el día de hoy así se está implementando. Seguramente se nos van a volver a acabar las direcciones y seguramente va a haber un cambio para que ya no sean de 64 bits. De cualquier manera, tenemos, si lo vemos así desde arriba, vemos que la MAC es de 48 bits, el IPv6 es de 64 bits. Obviamente nos van a faltar bits que poner en una dirección de IPv6 si nada más tomamos la MAC address. La regla es la siguiente, son dos. La primera es invertir el bit número 7 de la MAC address. Y después, justo en medio de la MAC address le vamos a poner FFFE. Con eso ya van a ser 64 bits y esa parte va a ser la parte del host. Vamos a ver un ejemplo porque seguramente en el examen les van a pedir convertir de una MAC address a una dirección de IPv6. Si por ejemplo tenemos la MAC address 16be.163f.873a y eso lo queremos convertir en el EWI64 de direccionamiento IPv6, es decir, para tener la IPv6 de este host que tiene esta MAC address, lo primero que tenemos que hacer es invertir el bit número 7 de la MAC address. Entonces tenemos que convertir realmente este carácter, el 6, a binario. Aquí puse los primeros dos, es decir, 0001 es este 1 y 0110 es este 6. El bit número 7, en este caso es este 1, que está en rojo. Este 1 lo vamos a invertir. Como está en 1, le vamos a poner 0. Si fuera 0, le pondríamos 1. Entonces la dirección nos queda como 1.4 en lugar de 1.6. Todo lo demás va a ser igual, es decir,
14BE163F.873A. Lo único que hemos hecho hasta el momento es invertir el bit número 7 de la MAC address. No tenía caso poner el número en binario todo este numerote si nada más nos interesaba el bit número 7. Después lo que vamos a hacer es esta MAC address partirla en dos, exactamente la mitad es en este 16. 14BE16 es la mitad y la otra mitad es 3F873A. Justo en la mitad lo que vamos a insertar es FFFE. Entonces la dirección nos queda como 14BE 2.16FF 2.FE 3F 2.873A, y esa es la parte del host cuando utilizamos una máscara diagonal 64 y utilizamos el direccionamiento EWI-64. Esto lo hace automáticamente el router, como lo vamos a ver cuando veamos la configuración, pero aunque lo haga automáticamente el router, debemos de saber cómo hacerlo, por si nos preguntan en el examen si nos dan una MAC address y nos piden convertirla, o si nos dan una IPv6 y nos preguntan cuál es la MAC address, pues simplemente vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar el FFFE, nos vamos a ir al séptimo bit que nos queda y ese lo vamos a invertir. Otra de las diferencias que tenemos de IPv6 contra ipv 4 es de que IPv 6 no tiene ARP. Si recuerdan del CCNA, ARP para lo que nos servía era para mapear direcciones de IPv6 de IPv 4, a una MAC address. En lugar de tener ARP, IPv6 maneja algo que se llama ICMP versión 6 ND. ND significa Neighbor Discovery. Finalmente hace algo parecido que ARP. Existen 4 tipos de paquetes que se envían en el ICMP versión 6 ND. Uno se llama NS, que significa Neighbor Solicitation, y es cuando un host pregunta en el link quién está ahí. El NA o Neighbor Advertisement es cuando un host se anuncia a sí mismo de que él está en el link. Tenemos el RS, que es el Router Solicitation, y es cuando un router busca información en ese link, pregunta por algo en ese link. Y tenemos el RA, que es el Router Advertisement, y como se podrán imaginar, aquí un router que esté activo en el link se anuncia a sí mismo para que sepan que ahí hay un router, y además puede anunciar cosas como prefijos, qué prefijos existen en ese link, cuál es el tiempo de vida del prefijo, etcétera. Entonces tenemos NS, NA, RS y RA. En uno de los slides anteriores les comentaba cuál era la manera de configurar una dirección de IP versión 6. Decíamos que se podía de manera manual con la parte de la MAC address por medio de DHCP, y había otra que era Stateless Auto Configuration. Si nos regresamos al slide, veíamos que existía una que se llamaba Stateless Auto Configuration. Y vimos IPv6 Address Resolution ND porque nos va a ayudar a entender cómo funciona el Stateless Auto Configuration. También se le conoce como Stateless DHCP o DHCP Lite, y esto está en el RFC 3736. Imagínense que tengamos un router, en este caso R3, y en su Ethernet 0/0 tiene esta dirección 2001.2.192.2.168.2.15, 2.2.01. Bueno, aquí un solo 1 era más que suficiente. Diagonal 64. Como podemos saber, si es diagonal 64, hasta aquí, hasta el 15, es la parte de red y todo lo demás es la parte de host. Imagínense que aquí hubiera un host que quisiera una IP. Como se puede decir, se puede hacer manualmente, pero en este caso estamos viendo Stateless Auto Configuration. Para empezar, el router sabe que si hay un host en ese segmento, va a tener este segmento de red, la 2001, 2.192, 2.168, 2.15. Entonces, es un hecho que
esa parte de ahí la va a tener el host. No puede estar en otra red más que esa si el router 3 quiere ser su default gateway. Entonces da por hecho que esa debe ser la parte de red. Ahora bien, ¿qué puede hacer el host para ya funcionar si el router le da la red? Pues nada más le falta la parte del host. Y si utiliza lo que vimos hace ratito, usar su MAC address modificada para la parte de host, realmente no necesita un servidor de DHCP. Va a necesitar algo y ese algo va a ser lo que vimos, que es la MAC address modificada. Esto nos da una gran ventaja sobre IP versión 4 porque en IP versión 4 teníamos que tener un servidor de DHCP y en este caso con el Stateless Auto Configuration es muy sencillo el que un host consiga una IP a partir de que el router se la va a enviar sin ser servidor de DHCP porque la red, finalmente la parte de red debe ser igual y la parte del host la puede formar con su MAC address. ¿Cómo es la comunicación entre el host y el router? Pues es con el router solicitation y el router advertisement que veíamos acá. Es decir, con el router solicitation y con el router advertisement se pueden dar cuenta. El host va a pedir información al router y el router se la va a mandar con un router advertisement. Otra cosa que está en IPv6, así como les comentaba de la parte de IPsec, se le llama IP version 6 Mobility. Y esto lo que nos va a permitir es tener conectividad aunque nos movamos de red. Esto es muy usado cuando tenemos redes wireless o cuando tenemos una oficina central y varias remotas y queremos que nuestra computadora siempre esté conectada, no necesariamente con la misma IP, pero que tenga los mismos privilegios que tiene nuestra IP. O cuando nos movemos en una red wireless que no se pierda conexión. Realmente eso es lo único que debemos de saber para el examen, de que existe y más o menos para qué sirve. Realmente no creo que les pregunten mucho de IPv6 Mobility porque es un feature que no se usa mucho el día de hoy. De cualquier manera les quiero comentar estos términos que se utilizan cuando se utiliza IPv6 Mobility. Uno es el home address, que es la dirección IP versión 6 que se tiene cuando estás en el origen, donde se supone que debe de estar. Cuando esa computadora que tiene IPv6 Mobility no está en su home address, se le llama que está en su care of address. Entonces, home address es cuando tiene la IP que debería de tener, care of address es cuando no la tiene. La relación que existe entre estas dos se le llama binding, es decir, hay un lazo entre estas dos y a eso se le llama binding. El correspondent node es el nodo que se está conectando a una computadora que tenga IPv6 Mobility. Y por último, el home agent es el agente que va a utilizar cuando tenga la care of address para comunicarse con toda la red. Como les digo, esto en la configuración de IP versión 4 créanme que son como 20 líneas de configuración en el router para que funcione IPv6 Mobility. Es algo que no es del BSSI. Del BSSI nada más es saber que existe IPv6 Mobility y que nos sirve para conectarnos mientras nos movemos en la red. Y también hay que saber que en el caso de IP versión 6 ya está en el paquete de IPv6 como tal. En IP versión 4 no está y se tiene que hacer una configuración muy especial. Por último, nada más vamos a ver este slide de IPv6 routing. Cómo podemos rutear con IPv6. Podemos usar rutas estáticas. Podemos usar RIP-NG, que como les decía es la versión de RIP para IP versión 6. Y NG significa Next Generation. Hay una versión de EIGRP para IPv6 que se llama EIGRP for IPv6. Hay una versión de IS para IPv6 y se llama IS-IS for IPv6. Hay una versión de BGP para IPv versión 6 que se llama MP-BGP4. MP significa Multiprotocol. Y finalmente tenemos OSPF versión 3, que es la versión de OSPF para ver IPv6.
Para el BSCI lo que vamos a ver nada más son rutas estáticas y OSPF versión 3, que es lo que viene en el blueprint. Con esto terminamos la primera parte de IPv6, es pura teoría esta parte. Ya en la siguiente parte de IPv6 vamos a ver lo que es configuración. Vamos a empezar con rutas estáticas, después nos vamos a ir a OSPF versión 3 y finalmente cómo podemos migrar nuestra red de IP versión 4 a IP versión 6.